Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a trabajar con la creación de capas y además la creación de ejes en el entorno de Archicad para empezar a trabajar nuestro modelo con esta información. Entendiendo que los ejes en Archicad se llaman elementos de red, ¿ya? Voy a compartir pantalla para que empecemos a trabajar. Vamos a... Nosotros lo primero que tenemos que tener claro es empezar a trabajar en nuestra planta baja, o cierto, va a ser en el fondo donde vamos, donde estamos trabajando ahora. Para crear capas nos vamos a ir a documentos, capas y capas, vistas de modelo. O si no, control L. ¿Ya? Cualquiera de las dos opciones, tenemos una tercera, en la cual si nos posicionamos en el entorno gráfico abajo, hay una parte que dice zoom, que es el que estoy mostrando, hay otra parte que dice escala, ¿cierto? Y hay otra parte que dice personalizado, definición de capas. También puedo pinchar ahí y tengo una tercera opción para ingresar a capas. Yo aquí tengo creadas capas. Previamente las creé, a ver, voy a hacer algo. Dame un segundo. Dame un segundo. Es que yo ya había creado. Ya, ya. ¿Cómo vamos a crear nuevas capas? No, es que lamentablemente las había creado ya. Ya, ¿cómo voy a crear nueva capa? Voy a crear nueva capa en la parte que dice nueva, ¿cierto? Y voy a crear una que diga ejes 2, por ejemplo, ¿ya? O 01, voy a crear terreno 2. Ahí creo un terreno 2, voy a crear una nueva que va a ser 02 ejes 2 porque ya tenía una creada. A ustedes les va a aparecer un sinfín de capas dentro de su modelo. En este caso yo ya había editado, por esa razón me aparecen poquitas. Y voy a crear otra que se va a llamar 03 Fundaciones 2. Voy a incorporar OK. Y de esta manera, si yo quisiera eliminar, por ejemplo, yo quisiera eliminar mis capas, las selecciono y pongo borrar. Y pongo borrar, ¿cierto? Selecciono y pongo borrar. Lo mismo van a hacer ustedes con las que no les sirven y selecciono y pongo borrar. En este caso yo dejé solamente estas capas, que es 01 terreno, 02 ejes, 03 fundaciones, 04 muros perimetrales, 05 muros divisorios, 06 cubiertas, 07 cotas, 08 niveles, 09 mobiliario. Después nosotros vamos a crear distintos tipos de capas a medida que lo vayamos necesitando. Niveles está mal escrito, lo corrijo. ¿Qué voy a tener aquí? Cuando yo tengo el candado estoy bloqueando la capa, o sea, quiere decir que no la puedo mover, no puedo editarla, no puedo hacer nada. Cuando yo tengo el ojo, quiere decir que estoy mostrando la capa, ¿cierto? No está oculta, ¿ya? De eso quiere decir, en este caso los ejes no tenemos que dejarlos ocultos. Y con eso vamos a apretar OK, ¿ya? Y tenemos creadas las capas. ¿Qué es lo que vamos a trabajar ahora? Va a ser los elementos de red. Los elementos de red, también llamados ejes. Vamos a pinchar, ¿cierto? Vamos a posicionarnos en la paleta de herramientas que está en la parte izquierda y en elementos de red nos vamos a posicionar. Y si ustedes observan acá, automáticamente está en la capa ejes, ¿cierto? Aquí yo lo podría cambiar a fundaciones, podría cambiar la cubierta. En este caso necesitamos que sean los ejes. Después nos vamos a posicionar en principal o en parámetros, ¿cierto? Que son la definición por defecto.
En la definición por defecto, nosotros vamos a encontrar distintas configuraciones, ya sea para plantas, sea para elevaciones, sea para reglas de nombramiento, que es como se nombra cada uno de estos ejes, sea la marca, o sea, quiere decir el circulito, ¿cierto?, donde se posiciona el número de eje, el estilo de texto, que en este caso es Arial. Aconsejo que sea un tipo de texto o un estilo de texto genérico. ¿Qué quiere decir eso? Que no busquemos, digamos, algún tipo de fuente que sea un poco más compleja en cuanto a cargar a los programas. ¿Por qué razón? Porque en AutoCAD nosotros también podemos cambiar el estilo de fuente, pero si nosotros lo llevamos, por ejemplo, a otro computador en donde no tiene cargada esa fuente o ese estilo de texto, ¿qué va a pasar? Que se nos va a desconfigurar todos los textos. Entonces, nosotros este archivo de Archicad más adelante lo vamos a pasar a AutoCAD, ya como formato interoperable. ¿Qué significa eso? Que si nosotros cargamos un estilo de texto que es poco común dentro de nuestro proyecto, cuando nosotros lo queramos pasar o traspasar a otros formatos, es muy probable que exista una desconfiguración en los textos, en los estilos. ¿Por qué? Porque el otro programa no lo tiene cargado. Esto que estoy diciendo ahora yo no lo he probado, pero sí lo digo con el sentido de la lógica de cómo funcionan los programas, porque ya me ha pasado, por ejemplo, en AutoCAD, que he abierto ese archivo en otro computador y me desconfigura porque en ese computador no está cargado ese estilo de texto o simplemente porque en AutoCAD no está cargado ese estilo de texto. Entonces aconsejo que el estilo de texto sea el más genérico posible, que el Arial es el más común, que ese es el que no nos arroja por defecto. También nosotros tenemos la vista en tridimensional y clasificación de propiedades en algunos casos que lo necesitemos. Si se fijan, aquí tengo activo todas las configuraciones para mi definición de elementos de red o de ejes. Si yo me voy a elevaciones, ¿cierto? A las elevaciones y me voy a definiciones de red. Ay, delante no me pareció esto. Ya, no. Seguramente cuando lo tenga trazado. Ya, de nuevo, nos vamos a ir a planta, nos vamos a ir a definiciones de elementos. Si yo aprieto escape, por ejemplo, si yo no tengo activo ningún comando o ninguna herramienta, me voy a dar cuenta que la parte superior del entorno gráfico aparece en gris, ¿cierto? No tengo nada. Si yo me posiciono en elementos de red, automáticamente se me empieza a activar una pestaña de configuración, que es la que estoy mostrando en la parte superior. Yo estoy con el scroll jugando ahora, con el scroll. Entonces, lo primero es ver que estemos en la capa correcta. Lo segundo es revisar la configuración. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Primero, cualquier eje, sea los ejes de construcción, sea el eje de una estructura, sea el eje como un deslinde, ustedes pueden buscar la definición de deslinde en la ordenanza de urbanismo y construcción, ¿cierto? Es el límite del terreno. Eh, Cualquier eje, a eso se considera como eje, ¿ya? No necesariamente a los elementos de red, sino que a otro tipo de ejes también. Y para eso se representa con una línea que no es continua. La línea continua es para otro tipo de representación. La línea de eje se representa con punto raya, ¿ya? Punto raya punto. Y en este caso nosotros la vamos a mostrar en todos los niveles. Vamos a dejar las dos marcas. Si ustedes se fijan, yo tengo, si voy a generar los ejes, por ejemplo, horizontales, que son los A, yo me estoy dando cuenta y lo puedo observar en el D, que tengo el D al inicio y el D al final. Por lo tanto, las marcas hacen referencia a eso. Después tengo una configuración de sección y alzado que la vamos a revisar. La vamos a revisar cuando lleguemos a ese punto. Tengo las reglas de nombramiento. Vamos a partir con vamos a partir con los ejes horizontales, los cuales tienen un estilo de A, B, C y empiezan con la letra A. Cuando ya hemos trazado algún eje y lo borramos, automáticamente el programa va a partir en el eje que nosotros, o sea, va a partir en el eje siguiente del que quedamos. Por ejemplo, voy a generar y voy a apretar OK, me voy a ir, voy a hacer zoom todas las veces que sea necesario el zoom, ¿ya? Porque la idea es que quede lo más ortogonal posible. Por ejemplo, tengo el eje A. Vamos a hacer el eje B y voy a decir, me equivoqué,
perfecto, lo elimino, ¿cierto? Voy a ir a elementos de red, voy a ir a la configuración, voy a apretar y si ustedes se fijan, automáticamente me insertó el C, ¿ya? ¿Qué es lo que hago ahí? Si borro y vuelvo a elementos de red, me va a insertar el D. Arriba lo pueden ver en nombramientos de red. Me parece el D. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a partir con el B, ¿cierto? Aprieto OK. B, C y D, ¿ya? De esta manera tengo mi configuración. Si yo me voy y me posiciono dentro del alzado o la elevación oeste, pincho el oeste, me voy a dar cuenta que también me aparecen los elementos de red, ¿cierto? Igual los tengo ubicados dentro de varias cosas aquí. Me voy a línea, voy a hacer una línea de referencia, voy a trazar una línea de referencia para poder medir y me voy a ir a los elementos de red, me voy a posicionar acá y me voy a ir a sección, solo a sección. Ustedes observan aquí, por ejemplo, que yo tengo solamente activada la parte de abajo de del elemento de red. ¿Qué significa? Que si yo reviso mi elevación, en donde yo puedo, si tengo alguna duda, revisar el archivo AutoCAD de cómo se representa, no de cómo, digamos, es su dibujo, sino de cómo se representa, voy a observar que el eje en las elevaciones lo tengo solo abajo, no arriba. ¿Existen casos en donde los tengo arriba? Sí, lo existen, pero para estos casos de este tipo de vivienda los voy a insertar abajo. Por lo tanto, me voy a AutoCAD, ¿cierto? Y si yo posiciono arriba, miren lo que pasa, ok. Tengo que seleccionar, voy a seleccionar mis ejes, voy a seleccionar mis ejes, voy a configurar, voy a poner ok, ¿cierto? Y ahí los creo arriba. De nuevo, seleccionar y los voy a eliminar, ¿ya? Otra cosa importante es la distancia que se genera desde el nivel de cota de proyecto. Por ejemplo, aquí yo tengo un nivel de cota de proyecto, el cual proyecté con una línea, y me marca distancia 1. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, yo voy, selecciono todos mis ejes, selecciono, y aquí me dice cota 0 menos 1. Voy a indicar que es 0 para probar, ¿cierto? Y voy a poner OK. Me lo marca en un punto 0. Siempre los ejes en las elevaciones y en los cortes necesitan tener las cotas de distancia entre eje y eje. Por lo tanto, debe haber un espacio desde la línea tierra de la proyección hacia abajo, lo cual, ¿qué significa? Que voy a volver a configurar y voy a incorporar menos 1, menos 1.5, ¿cierto? Y ahí de esta manera baja. También voy de nuevo a definición de la selección, me voy de nuevo a sección y voy a indicar que tenga 10. Insisto, desde la cota 0 de proyecto, por lo tanto yo voy a indicar que tenga 8, automáticamente las de arriba bajan. Si yo pudiera medir, mido desde mi línea de referencia, mido hasta arriba y tengo 8, ¿cierto? Puedo eliminar. ¿Qué pasa, por ejemplo, en la elevación sur? En la elevación sur no aparecen los ejes, ¿ya? Si yo me voy y reviso mi elevación sur, me estoy dando cuenta que los ejes no están trazados todavía. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar los ejes y esos ya son los verticales y los verticales ya van en una posición de nombramiento, ¿cierto? Que va en números y que parte desde el 1. Aprieto OK y empiezo. Ahí, y empiezo.
Ya, me voy a la elevación sur. Y deberían estar, po, deberían estar. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos los ejes, ¿cierto? Están trazados los ejes. ¿Qué pasa si no aparecen? Me voy a clic derecho en la elevación que no aparece, me voy a definición de alzado y aquí es donde yo puedo cambiar el nombre. Es probable que a ustedes les aparezca alzado sur. Ya, aquí yo cambié el nombre a elevación sur. Voy a cambiar el nombre de nuevo para que podamos probar. Alzado sur. Y voy a poner OK. Si se fijan, me cambió el nombre, Alzado Sur. Clic derecho en el entorno gráfico, elevación, elevación sur. Ahora, ese no es el tema, porque el tema es que ya aparece y cambié el nombre, clic derecho, pero no aparecen los ejes. De nuevo, definición de alzado, me voy y aquí aparece visualización del modelo, texto y marcado, herramientas de red. En herramientas de red aparece un mostrar elementos de red por nombre y aparece todos. Y de esta manera voy a poner OK. Y aquí voy a encontrar mis ejes. Pero claro, mi configuración me lo está mostrando, ¿cierto? Con la posición de arriba. Por lo tanto, seleccione todo, me voy alzado. Si se fijan, como yo seleccioné los ejes, solamente por defecto me deja modificar lo de sección y alzado. No me deja modificar ni planta, ni marcado, ni ninguna otra cosa. Y aquí yo voy a marcar, ¿cierto? Saco la marca de arriba, posiciono que desde la cota de terreno, desde la cota de eje de proyecto, de la cota 0 de proyecto es 8, que es la previa configuración que hicimos en las otras elevaciones, y me configuró, ¿cierto? Apareció. Revisemos en la este si aparecen. Revisemos en la norte. Revisemos en la oeste. Revisemos en la este. Revisamos. Seleccionamos todo. Pinchamos. Menos 1.58 quiere decir que todas las otras tienen que tener la misma configuración. Selecciono. Menos 1.50. Perfecto. Selecciono. Menos 1.58. Perfecto. Elevación sur. Menos 1.58. De esta manera aparecen nuestros ejes en todo. Otra cosa importante es que cada vez que yo hago zoom dentro de la pantalla es que estoy cambiando la escala de mi dibujo. Cada vez que hago zoom, eso funciona tanto en AutoCAD como funciona en Archicad. O sea, cada zoom que yo hago, el zoom si achico es una escala de reducción, el zoom si agrando es una escala de ampliación. Cuando yo tengo la verdadera escala, la escala la voy a tener cuando tengo este porcentaje en 100. Cuando yo tengo ese porcentaje en 100, y por ejemplo aquí indico que escala 1.50, esa es la escala 1.50 en pantalla. Por lo tanto, si yo tomo el escalímetro y mido en escala 1.50 sin mover el scroll, o sea, sin hacer zoom, posicionándome en los 100%, posicionándome en escala 1.50, yo voy a medir y en pantalla me va a medir los 1.50. ¿Qué quiere decir eso? De nuevo, aquí tengo una imagen. Ah, no, déme un segundo. Esa no es la imagen. Aquí está. Aquí tengo la imagen. Por ejemplo, tengo el zoom en 100, tengo la escala en 150 y yo tomo el escalímetro en la escala 1.50 y mido y me mide 2 metros pasados los 2 metros. Si yo voy y reviso del 1 al 2, voy y mido, posiciono ahí, posiciono acá. Si pueden observar, mide 2 metros 04. ¿Qué quiere decir eso? Que por esa razón no mide exactamente los 2 metros en la imagen. O sea, si yo hago un zoom aquí,
ustedes pueden ver que no mide exactamente los 2,04 metros. Esto lo estoy midiendo desde la pantalla. ¿Qué significa eso, cierto? Que si yo mantengo mi zoom en 100 y, por ejemplo, escala 1 a 20, yo voy a medir y voy a poder obtener la medida en pantalla. ¿Ya? Ese es como un tips que les puedo entregar. Ya, eso sería por hoy día. Eso sería la clase de hoy día, en donde creamos capas y además estuvimos creando elementos de red o los ejes, ¿cierto? Y configurando o editando los nombres de los alzados y las elevaciones y cómo activar ciertos elementos cuando no los vemos en los alzados. Espero les haya servido este video, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.